Bienvenidos sean todos, es un placer que nos escuchen en este momento. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Historia de Honduras, en la Universidad Católica, Nuestra Señora Reina de la Paz, y el día de hoy hablaremos de la modernización y reformismo. Nuestro objetivo principal es informar y dar a conocer los acontecimientos que sucedieron dentro de los años 1949 y 1963. En el periodo de este tiempo, recordemos que siempre es importante dar a conocer los hechos que marcaron nuestra historia y saber el desarrollo por el que ha tenido que pasar nuestro país. Entre nuestros puntos principales de este episodio vamos a ver que tiene una suma importancia este periodo, ya que es considerado como una prosperidad y crecimiento económico que nunca se ha visto en la historia mundial. Y claro, Honduras no es la excepción y les mostraremos cuáles fueron los cambios, los puntos importantes y los personajes que resaltaron en este periodo de tiempo. Y como mencioné, que es considerado como uno de prosperidad y comienzo económico que nunca se ha visto en el mundo. Esto se dio a partir de las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que apareció una enorme demanda de bienes. Crecen las clases medias y las tasas de escolaridad primaria, media y universitaria aumentan. Centroamérica creció un promedio de 5.2% anual, contribuyendo al crecimiento de factores como el aumento de demanda mundial de productos tradicionales, como lo que es el banano y el café, y no tradicionales, que son el azúcar, carne y algodón, como ejemplo de agroexportaciones. El proyecto de integración económica centroamericana durante la década de 1960 y la creciente participaron en el estado llamado de economía. Las mujeres también en este periodo tienen un voto a favor, y es que se les accedió el derecho político como el sufragio universal, igual que a los hombres. Recordemos que antes ellas no podían ejercer su voto, y gracias a esta política de sufragio universal, las mujeres tenían el derecho y acceso a poder votar. También se crearon códigos de trabajo que establecen los derechos de los trabajadores, igualmente leyes de reformas agrarias para favorecer esto en el factor de sector campesino. Entonces, en este contexto en el cual Honduras se aleja de la dictadura general Carías y comienza el 1 de enero de 1949, la transición hacia el orden económico y político acorde al momento histórico que se vive de la mano del abogado Juan Manuel Gálvez, que vamos a narrar su historia y sus puntos importantes, los cambios que hizo dentro del periodo de 1949 hacia 1954. Juan Manuel Gálvez, ¿quién fue? Este reconocido personaje dentro de nuestro país fue un abogado político y 39º presidente de la constitucionalidad de la República Hondureña durante el periodo de 1949 a 1954. Este era miembro del Partido Nacional de Honduras. Recordemos que este personaje lo ubicamos más que todo, aparte de sus hechos importantes, aparece en nuestro billete de 50 lempiras. Tenemos que recordar que él fomentó la modernización del Estado y la economía del país con otras medidas que incluyeron entre la creación del Banco Central de Honduras, Banco Nacional, fomentó hoy también renombrado como el Banadesa, el impuesto sobre la renta, la oficialización del uso del lempira como moneda nacional. Y por esos aportes es que se le dio la oportunidad o el hecho histórico de su imagen en el billete actualmente 50 lempiras. También tenemos que canceló la deuda externa e interna que venían grabando al erario nacional, abriendo el crédito internacional para Honduras. Esta acción creó el impuesto sobre la renta de modo científico, logrando que el propuesto se elevara de 20 a 60 millones de lempiras. Esto fue como punto introductorio. Ahora nos vamos a adentrar más en la historia. Este gobierno de Gálvez dice que constituyó una apertura que liberalizó
las restricciones preexistentes, una reforma controlada con modernización que garantizó la estabilidad. Nuevos actores sociales resucitaron a la sociedad civil, que ésta la conforman los obreros y el movimiento campesino, y también las mismas Fuerzas Armadas. Entonces, ¿con esto qué se logró? Bueno, se logró el reconocimiento estatal a los derechos laborales a través del Código de Trabajo de 1959, merced a las luchas de los trabajadores bananeros en 1954. Durante este gobierno, Gálvez, Honduras canceló la deuda del ferrocarril interoceánico. Se crearon instituciones para modernizar la administración del Estado, así como estimular el ordenamiento y la diversificación de la economía, como el Banco Central de Honduras y el Banco Nacional, que se llamaba Banafón, que hoy en día cambió su nombre y se conoce más como Banadesa. Gálvez además fue el primero que estableció el cobro de impuestos sobre la renta, que en principio fue el 15% de cobro, incluía por primera vez las compañías bananeras, la herencia del recuerdo de la dictadura carista y división del Partido Nacional. Este presidente, por supuestas razones de salud, tuvo que abandonar el país y queda como presidente de facto el vicepresidente Julio Lozano Díaz, 6 meses antes a partir luego de la concluida huelga bananera, que es donde entra el periodo de Julio Lozano Díaz, que comprende el tiempo de 1954 a 1956. Como punto de introducción, Julio Lozano Díaz fue un contable político y 40º presidente de la República Hondureña. Lozano comenzó su periodo, como ya mencionamos, a partir de una amplia base de apoyo que erosionó rápidamente. Dio a conocer un ambicioso plan de desarrollo a ser financiado por prestamistas internacionales y el aumento de impuestos. Cabe recalcar que Lozano llega a la presidencia gracias a la renuncia del presidente Gálvez, donde mencionamos que por presuntos problemas de salud tuvo que abandonar el país. Lozano con esto se posicionó 6 meses después, donde se dio la huelga bananera. Ok, pero esta huelga bananera, ¿qué fue o qué efectos tuvo en nuestro país? Bueno, esta huelga se dio en 1954 y es considerado el movimiento social más importante dentro de los últimos 65 años en nuestro país, Honduras. Entre el 1 y 2 de mayo se dio este suceso, donde los trabajadores bananeros se fueron a un paro de labores que después de una semana cubriría a casi todo el país. Ellos pedían como requisitos y se logró un aumento de salarios, mejor condiciones de trabajo, beneficios de salud y pagos de horas extra. Sabemos que el presidente Julio Lozano Díaz fue una completa dictadura donde trató de legitimizarse a través de elecciones vaciadas por una frustrada Asamblea Nacional, que constituyó, claro, que también ellos legaron unos aspectos muy importantes en la historia hondureña, que incluso hoy en día perduran. Entonces, ¿cuáles fueron? Mencionaremos los más relevantes, que son que gracias a Lozano se hizo la ratificación del derecho femenil al sufragio, es decir, como lo mencionamos al inicio, que las mujeres tenían todo el derecho de ejercer su voto. Se creó el Consejo Nacional de Economía, esto como agencia de planeación económica, que después pasó a llamarse Consejo Superior de Planificación Económica. Estos hechos significaron mucho al conjunto nacional de economía. Comienza la planificación y evaluación profesionalmente en lo que sería nuestro país. Entonces, gracias a esto se logra que finalmente se emitieran una buena cantidad de leyes laborales, previo a la elaboración del Código de Trabajo. Esto conllevó a muchos conflictos dentro de esta presidencia, porque fue una dictadura, o sea, que se presume que este presidente tomaba acciones por encima de la ley, sin importar lo que esto conllevara. Claro que también por su parte hizo muchas cosas buenas, pero iban en contra de algunos ideales políticos dentro de nuestro país.
Entonces es aquí donde se dio la llamada junta militar que le sucede a Lozano. O sea que esto es un golpe de estado contra Lozano, que marca la emergencia de ejército hondureño como actor político y con capacidad arbitral desde ese entonces. Al crearse este primer batallón de infantería con asesoría de Estados Unidos en 1954, empezó a declinar pues obviamente las influencias y así poder de los antiguos comandantes de la Armada y los gobernantes políticos departamentales, quienes se basan en el control político de Honduras. En contexto, este estado o este golpe de estado tuvo o se generó por diversos tipos de causas. Se dice que por el ascenso del Partido Liberal, después que su movilización de apoyo a la clase trabajadora bananera, que por las luchas en este alrededor de las elecciones pues presenciales, que por primera vez se dio la dictadura de Carias, o sea que permitieron la ruptura del sistema político controlado por los caudillos. Entonces esto tuvo un efecto económicamente pues obvio a largo plazo. Mostró como precario al caudillismo tradicional y despertó nuevas ambiciones políticas entre los líderes militares. Entonces esto tenía un objetivo muy importante, y es que era declarar por el triunvirato será entregar el gobierno a un civil de extracción popular y que el país retorne al orden constitucional en que permanecía. Estos tratados se celebraban del comercio en El Salvador y Nicaragua como antecedentes del mercado común centroamericano que ya mencionamos. Bueno, igualmente fueron creados una serie de entidades públicas que fue la empresa nacional que conocemos como la ENE, la Nacional de la Vivienda, el Instituto, su proyecto más importante que fue la colonia Kennedy. Pero también tuvieron una ovación en lo que es que crearon las leyes de la pena de muerte, la creación del Departamento de Gracias a Dios para proteger la soberanía del Estado amenazado por el gobierno de Nicaragua, que como mencionamos estos celebraban junto a El Salvador como antecedentes del mercado común centroamericano. Continuamos con Ramón Villeda Morales, que es considerado históricamente el mejor presidente de Honduras. José Ramón Adolfo Villeda Morales fue un médico y cirujano, político hondureño, 40º presidente de Honduras. Este hizo varias acciones que lo llevaron a una reputación muy alta. Por ejemplo, una de esas grandes acciones fue una avanzada a la Constitución Nacional con garantías individuales y sociales, también código de trabajo, ley de emisión de pensamiento. También creó el Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, hospitales y centros de salud en diferentes regiones del país. Una de las más importantes es que estudió la rectificación y construcción de la carretera San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, que incluye también consigo la reformación de 83 puentes. Implementó el nuevo sistema telefónico en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula. Construyó viviendas de interés social en la colonia Kennedy, como que ya mencionamos, y estabilidad monetaria y libre, que se convirtió durante la moneda presidencial en ese mandato. También hizo guarderías infantiles, casas hogares para menores, y es un sinfín de acciones positivas que no terminaríamos de hablarlas porque son muy extensas, pero mencionamos las más importantes y relevantes. Creo que solo con esos puntos que mencioné se da a conocer por qué históricamente se le es considerado como el mejor presidente de nuestro país. Dicen que él tuvo un error que cometió. Este gobierno dice que sufre un intento de golpe de estado preparado por el coronel de infantería Armando Velázquez. En este hecho histórico se dice que este comandante o coronel fue quien, al mando de un contingente fuertemente armado, se hace de varias postas policiales de la ciudad capital y se tomó instalaciones de los cuarteles. Con este punto he finalizado.
Tocamos los puntos más importantes y por qué es considerado el mejor presidente de Honduras históricamente. Ha sido un gusto compartirle este pequeño tema. Muchas gracias por su atención.